Águila galáctica azul. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo armonizo con el fin de crear. Modelando la mente, sello la salida de la visión, con el tono galáctico de la integridad. Hoy nos elevamos hasta una altura donde antes no habíamos llegado. Una altura desde donde la línea de nuestro horizonte es más amplia y lejana. Pedimos ver y hoy podemos ver mucho más y además verlo con mucha más claridad. Hoy nos paramos frente al espejo y llegamos a realizar una lectura mucho más simple de nuestras emociones. Una lectura que no contiene tantas explicaciones rebuscadas y complejas sobre nosotros mismos, sino una lectura que comprende la simpleza de la naturaleza humana y sus motivaciones, pero especialmente una lectura que se enfoca en ver y llegar al fondo de nuestra propia naturaleza y sus propias motivaciones. Y si he llegado hasta acá, es importante reconocer lo que hoy veo que antes no veía, lo que antes parecía un nudo emocional indesatable, lo que antes veíamos como una maraña de emociones que no podíamos descifrar y comprender, y que ahora observo cómo se desenreda y se desenmaraña. El tono galáctico es el maestro de la simpleza y la claridad, y más cuando está acompañado del sello del águila. Hoy no es un día para los pensamientos elaborados que se convierten en verdaderos sofismas de distracción, porque ya estamos en el momento y en la capacidad de ponerle un nombre más claro y preciso a cada emoción que sentimos y que nos ha acompañado durante este recorrido del camino del Solkin. La mente enfocada y directa del águila se unió con la capacidad de armonizar, sincronizar y modelar en coherencia e integridad del tono galáctico, para que las mentiras que se disfrazan de verdad mediante artilugios vistosos y elegantes de la mente racional materialista se hicieran evidentes y nosotros pudiéramos ver con claridad cada una de las motivaciones que nos impulsan a actuar en incoherencia y a crearlas desde la incoherencia. Porque la esencia de la visión de toda águila es ser capaz de ver la motivación que le dio impulso a sus creaciones conscientes o inconscientes, es ser capaz de ver el inicio y la raíz desde donde toda realidad comenzó a crecer. Esta águila nos enseña que el universo y el destino, como brazo motor impulsado por el ser guía en medio de nuestra inconsciencia, han sido los mejores pedagogos y me han enseñado con mucha claridad la naturaleza que fundamenta y soporta mis creencias. Pero también me han enseñado con mucha claridad las cosas en las cuales yo ya no creo, las cosas en las cuales yo ya no me siento en armonía, las cosas con las cuales yo ya no desarrollo una sincronía plena, las cosas que yo modelé con base en parámetros predefinidos que se asentaron en mi cerebro y que ya hoy no veo como una expresión de mis propias creencias. Y al poderlo ver, esta águila se pregunta, ¿qué siento cuando llego a creer que no puedo dejar de repetir una creencia que ya no es mía o una creencia que ya no la siento vibrar al unísono con mi ser esencial? ¿Qué me hace sentir paralizado ante la posibilidad de dejar de repetir creencias que ya son lejanas y ya son espejismos de mi propia verdad? ¿Cuál es esa emoción que yo hoy puedo ver con claridad y que antes actuaba de forma oculta y sigilosa para seguirme impulsando a vivir en medio de creaciones carentes de coherencia entre el deseo y la proyección materializada de ese deseo?
Y al respondernos esto, podemos recordar que existe la posibilidad de que muchos de nuestros actos aún sean expresiones incoherentes de nuestras verdaderas creencias, pero que hoy ya no podemos seguir diciéndonos que no lo vemos, que somos inconscientes a la hora de actuar incoherentemente, que no nos vemos cuando nos expresamos, cuando hacemos y cuando deseamos cosas que ya son incoherentes y que van en contravía de mis verdaderos anhelos y creencias actuales. Ya caminamos muy lejos y volamos muy alto, como para seguir jugando al juego de tener los ojos vendados ante nuestra verdad, al juego de no ver. Hoy somos águilas cuyo animal de poder es el halcón, o sea que negarnos lo visto, negarnos los comportamientos incoherentes y los sentimientos que despiertan los dramas emocionales más vehemenciales, es como pretender que el sol desaparezca, es como creer que la luz que se hizo luz puede algún día volver a estar oculta en la oscuridad. Toda verdad que hayamos descubierto sobre nosotros mismos ahora es evidente, y esta águila unida al halcón ya lo ve y ya nunca va a dejar de verlo. Podemos ver nuestra propia incoherencia y ya no podemos seguir negándonos la realidad que ella nos está mostrando. El ego usa en este momento la estrategia de distracción más simple e inmadura, la estrategia sobre la que está montada toda su capacidad de dominio y poder sobre nuestro proceso evolutivo, porque nos hace caer en la trampa de hacernos sentir mal, de hacernos sentir culpables y hacernos sentir como los peores seres humanos, solo porque no sabemos actuar coherentemente con lo que hoy creemos importante y fundamental para nuestras vidas, porque no actuamos coherentemente con la sabiduría que ya decimos haber integrado y ganado. Y acá caemos en la trampa del ego que nos dice que la mejor defensa es el ataque, porque cuando nos atacamos vehementemente ante las acciones de incoherencia que ejecutamos y creamos en nuestra vida, estamos permitiendo el resurgimiento del drama emocional que nos dispersa y nos desenfoca, que nos hace perder el poder de la mente. El ego no es tonto, y esta es su simple estrategia, para que nosotros, justo cuando estamos a punto o a portas de descubrir la raíz de la emoción que nos lleva a repetir siempre las mismas acciones fundamentadas en los dogmas y las creencias más antiguas, justo cuando estamos listos para iniciar las acciones que materializarían la conciencia ganada en nuestra realidad, justo en ese momento nos llena de culpa para que nos perdamos nuevamente en sus laberintos y en las enredaderas del drama emocional. Hoy estamos llamados a ver nuestra propia incoherencia desde el amor incondicional, que es comprensivo, que no está a la defensiva y que siempre sabe hablarnos con la verdad, que siempre va directo a la raíz sin dar vueltas y sin dar rodeos, sin entrar en manipulaciones sentimentalistas de la realidad, en manipulaciones dramáticas y novelescas de la vida. Hoy estamos llamados a celebrar la habilidad para ver y descubrir desde dónde viene el impulso que nos lleva a vivir en la incoherencia. Y al celebrar esta ganancia evolutiva, ganamos foco para la creación en el presente de las expresiones futuras que serán más claras, más diáfanas y más transparentes de la conciencia que hoy tenemos y poseemos. Esta parte de la meditación puede llegar a sonarles como un trabalenguas, pero es muy importante llegar a comprenderlo. Lo que hoy es conciencia en nuestra mente aún se expresa en incoherencia en nuestros actos del presente, porque la conciencia del presente es la que impulsa y crea la coherencia en los actos del futuro. Incluso, aun cuando nuestro poder de creación de procesos coherentes e íntegros sea muy grande, siempre habrá una diferencia de tiempo entre el momento que la mente llega a la claridad y la conciencia y el momento donde ese pensamiento se refleja con exactitud milimétrica en nuestra realidad. Y aunque sea una fracción de segundo,
El ego siempre tratará de colarse por esa fisura del tiempo lineal para generar culpa por la carencia de integridad, para crear el drama emocional que nos dispersa y para manifestar el miedo que nos invita a retroceder y a negar la conciencia que ya ganamos y que ya estamos listos para iniciar a reflejar en nuestra realidad futura. No nos dejemos engañar tan fácilmente. Siempre hay un tiempo entre el momento en que tomamos conciencia y el momento en el cual esa conciencia se hace realidad en nuestra vida. No nos dejemos engañar por el ego para usar esta diferencia en el tiempo como factor de culpa o como factor de drama que nos hace perder el foco mental. Cuando la fuerza del brillo interior se alinea con la voluntad, la mente adquiere la claridad visionaria sobre los estados de transformación que se alcanzan cuando asumimos las emociones que sentimos con conciencia plena. Si realmente soy consciente del poder interior que me habita, no tendría sentido que en mis pensamientos me victimice tratando de encontrar un salvador que me ayude a enfrentar al verdugo que causa mi opresión. Porque desde el reconocimiento del fuego interior, es claro que todos esos personajes fueron creados por mí y que yo soy la fuerza que les da vida, para que sean proyecciones externas de los miedos que habitan en mi realidad interior. Para lograr la transformación armónica, el águila hoy nos recuerda que lo primero que debe hacer la estrella es observar los pensamientos donde prevalece la mirada de la vida como un drama, porque si algo no debe seguir creyendo el águila es que sobre la realidad proyectada en su vida alguien o algo externo tiene alguna responsabilidad. Si los aprendizajes impulsados por un aparente destino, y digo aparente porque a estas alturas del vuelo ya comprendimos que todo en mi pasado fue una creación del ser para impulsarnos a evolucionar, si esos aprendizajes nos llevaron a experimentar la invitación e inspiración permanente del Espíritu a ser canales fluidos y perfectos de nuestra esencia divina, es porque ya hemos comprendido con claridad todo el poder de creación que nos fue dado, y desde este estado tenemos la capacidad de eliminar todo pensamiento que nos haga sentir culpa cuando nos expresamos o actuamos como víctimas, salvadores o verdugos. Tenemos la capacidad de eliminar todo pensamiento que nos haga creer que no tenemos la fuerza para materializar el cambio en nuestra realidad, para hacer reflejos exactos y fieles a nuestros deseos más esenciales, porque el ser sabe que esos deseos esenciales son nuestro impulso para seguir el camino que expande la luz de la fuerza creadora del universo. La estrella ya sabe que todo el poder de la creación reside y habita en ella, que ella en su interior es reflejo del fuego universal y que ahora su mente puede tener el poder de negárselo o reconocérselo. La mente ya sabe, creadora de todo lo que vive en oscuridad, llámese un proceso de muerte, de carencia económica, de incapacidad de vivir en soledad, de angustia por no tener el control, de dificultad para establecer vínculos claros y transparentes con su familia, de falta de creatividad para usar el tiempo, de pereza, de esa pereza que la invade cuando no se siente presionada por el mundo externo. Como también se sabe creadora de todo lo que ella vive en luz, llámese un proceso de nacimiento, de expansión o de la materialización de los beneficios que la conciencia nos puede regalar. Pero además, esta estrella ahora sabe que la creación de estos momentos coyunturales de incoherencia o coherencia se presentan para que el águila reclame el poder que es inherente a la visión que ha ganado desde las alturas, el poder de asumir con tranquilidad, paz y serenidad que todo es su creación, que ante cualquier situación ella tiene la claridad mental de que todo el mundo puede tomar la actitud y las decisiones que sean más convenientes para sí mismos, sin que ella llegue a pensar que la están dañando voluntariamente, que le están causando una herida, que ningún gobierno, institución o persona tiene la obligación de crear por ella lo que ella no ha podido crear por sí misma. En un proceso de iluminación como este,
Cada uno de nosotros está llamado a dejar atrás la creencia que nos hacía inconscientes de alguna parte de la belleza de nuestro poder creador interior, para hacernos responsables tanto de lo creado como de lo que nos sentimos incapaces de crear, para así dejar de seguir creyendo definitivamente en que alguien afuera debe hacer, resolver, decidir, solucionar, cambiar o arreglar lo que yo he creado o no he creado, perpetuando esa posición de víctima vulnerable, de salvador incansable, de verdugo infalible que ha asumido ante la vida. Hoy yo tengo la posibilidad de seguirme creyendo víctima, salvador o verdugo, pero también tengo la posibilidad de aceptar que desde cualquiera de estas posiciones mi voluntad no está alineada con la fuerza del poder del fuego interior, y por lo tanto el poder creador sobre mi realidad se lo sigo delegando al destino, hasta que yo decida asumirme como el canal que soy, como un canal de manifestación de la fuente universal, como un canal que posee la autoridad delegada para crear caminos hacia la iluminación. Feliz día del Águila Galáctica Azul. Y hoy podemos preguntarnos, ¿qué tipo de mirada hago sobre mí mismo en los momentos donde me expreso en incoherencia con respecto a mis creencias actuales? ¿Me castigo y me culpo? ¿O siento que al verlo he ganado la habilidad que posee el águila para hacer evidente la emoción que antes estaba oculta? Ya me creo ser ese tipo de águila que navega en paz y serenidad sobre los dilemas morales que hemos creado en el mundo y que nos invitan a vivir inmersos en el drama.